Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la puerta del Mudalar. Les recordamos que este es un estudio sobre las puertas de Jerusalén y su panorama profético para la iglesia en este tiempo final. Ya hemos visto la puerta de las ovejas, las puertas del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle y hoy toca la puerta del Mudalar. Antes de pasarles con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo, donde también estamos poniendo mucha información actual. Les pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin, y un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyen en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que estamos aquí para compartir la palabra del Señor a pesar de obstáculos y todo lo que se presentó estos días. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia y que la palabra pues nos traiga vida. Como dice, vida en abundancia, ¿verdad? Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente poder reunirnos en tu nombre. Bendice esta reunión, bendice a cada uno de mis hermanos y dando de tu gracia para poder comprender las escrituras en esta preciosa noche, sabiendo que la noche está avanzada, pero también el día se acerca, el día glorioso. Te damos gracias por ello. Bendice a tu pueblo Israel, bendícelo, Señor. Gracias porque estás por revelarte a tu pueblo y porque ellos vean tu rostro también. Te damos gracias, Señor. Oramos por la salvación de tu pueblo también. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, por estar acá. Me gozo nuevamente de poder compartir lo poco que Dios me ha dado y poder entender el tiempo en el cual nos encontramos. Con la ayuda del Señor hemos ya visto varias puertas. Creo que a medida que hemos avanzado, hemos descubierto que sí necesitan reparación, ¿verdad? Sí, sí es necesario repararlas. Por esa razón, a veces nuestra vida espiritual es muy, como dicen, muy débil. Compartimos este video al principio para poder ver cómo en la pureza de los niños una oración puede ser potente, ¿verdad? Con mucha fuerza. Y esa es la clase de oración que el Señor quiere, ¿verdad? Para su iglesia que eleve en este tiempo. Ya que hay muchas cosas, ¿verdad? Que se están viendo en este tiempo. Demasiado rápidos, se están pasando los acontecimientos. Pero así también compartíamos hace poco que así como el Señor está anunciando su venida, pues está incrementando ah, abundantemente la manifestación de falsos profetas. Hace unos días atrás, o creo que todavía está, vino uno de esos falsos profetas o esos profetas famosos, ¿verdad? Vino aquí o todavía está aquí en Guatemala. Y lo he visto algunas veces.
hacer lo que hace, ¿va? No se puede decir que es un servicio para hacer lo que hace. Y me interesó ver la forma de predicar de él, ¿va? Porque yo creo que la enseñanza de la palabra del Señor debe ir fundamentada como se nos ha enseñado acá, con abundancia de pasajes de la Escritura, para que sea más segura para nosotros, ¿va? Pero al oír predicar a este joven, porque yo creo que es bastante joven, eh, carece mucho de escritura, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención fue cómo le da una palabra, digamos, ¿verdad? Entre comillas, le da una palabra profética a otro joven de aquí de Guatemala que es profeta, dice, va también. Pero al analizar el mensaje que se le estaba dando, eh, se detecta, podemos decir fácilmente cuando algo no es de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra que le dio. Él dice, este varón le dice al otro, "Va, así me dice el Señor, va. Deja de predicar la palabra y comienza a generar una escuela para profetas". Entonces, cuando yo oí solamente eso, creo que es suficiente para mí decir que de ahí Dios no estaba. ¿Cómo es que Dios te va a decir a ti, deja de predicar la palabra, cuando en este tiempo lo que es más necesario es predicar la palabra, ¿va? Lo más saludable posible? Entonces, eso me da la evidencia a mí, amados hermanos, que la puerta que vamos a ver hoy, ¿verdad? La puerta del muladar, no ha sido restaurada ni edificada. En Nehemías 3:14 dice, y Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet Hakerem, reparó la puerta del muladar, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus varas. Entonces, cuando vimos la inspección de noche que hizo Nehemías hace tiempo atrás, tocamos esta puerta del muladar y como está establecido hasta abajo, el muladar era el lugar donde se echaba el estiércol y la basura de las casas. Era el basurero de Jerusalén, digamos, donde iban a dejar todo, ¿va? Pues esta puerta del muladar en nuestra vida puede ser, si usted se examina a sí mismo con la palabra, usted va a darse cuenta que hay estiércol, ¿verdad? Puede haber estiércol, puede haber basura. Usted sabe cómo está. Delante de Dios, usted lo sabe, ¿verdad? Nadie más que usted. Va a examinar si realmente hoy necesita reparar la puerta. Y sabe que si no reparamos esta puerta, difícilmente vamos a poder comprender la palabra profética en cuanto a la venida del Señor. Eh, Vamos a comprender poco. A medida que limpiamos más este basurero, nuestros sentidos van a ser más limpiados y vamos a recibir la explicación del Señor en cuanto a lo que dejó ya escrito. No nuevas revelaciones, ¿verdad? Como está de moda eso, amados hermanos, hay nuevas revelaciones que se le añaden a la escritura, lo cual es falso, ¿va? Con eso ya también hay que descartar que esa palabra viene del Señor, ¿va? Es maravilloso cuando una palabra que Dios te da es confirmada con la escritura, demasiado maravilloso. Para la gloria de Dios, en ciertos momentos el Señor me ha usado con el don de profecía, porque son dones que Dios da, donde hacer milagros, donde discernimiento de espíritu. Pero se me ha enseñado a base de la escritura que cuando recibo una palabra, la tengo que procesar, meditar con la palabra del Señor, ¿verdad? Porque puede hacer muchas veces que nuestros sentimientos, nuestra carne, pueda, como dice la escritura, generar palabras que provienen de la imaginación de nuestro propio corazón, ¿va? Entonces, en un servicio que hubo el domingo que pasó, Dios me dio una palabra a mi mente y mi corazón para darla al pueblo a, a través del don. Yo recibí la palabra, pero al momento que la iba a dar, como que el Señor tapó mi boca, ¿viste? Ya no la di. Yo dije, de plano, tuve miedo, ¿va? Dije yo, tuve temor, ¿no?, de darla, ¿va? O inseguridad.
Pues quedé así. Entonces el pastor que dio la palabra, dice él, dijo las siguientes palabras. Yo ya traía un mensaje, pero estando atrás, Dios cambió mi mensaje. O sea, yo traía presentaciones y todo eso, no lo voy a dar. Y voy a dar lo que Dios me dio, dijo, dice el pastor. Y comenzó a dar la palabra. Y le puedo decir, y se lo testifiqué al pastor que dio la palabra. Dios confirmó el mensaje que diste es exactamente lo que Dios me había dado a mí para darlo al pueblo en profecía, en el don de profecía. Pero Dios no quiso que lo hiciera. Pero cuando empecé a escuchar el mensaje que estabas dando, transmitiendo, me puse alegre porque Dios vino a confirmar que realmente Dios me estaba hablando. Pero a veces por nuestros temores y inseguridades, ¿verdad? A veces no se da. Dios permite eso y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Para que nuestra carne no se infatúe o no se hinche, sino que se mantenga siempre en un nivel bajo de humillación para que dependamos de Dios, ¿verdad? A lo que voy esto, para la gloria de Dios es porque otros vienen y dicen, traigo una nueva revelación que se le va a añadir a la escritura, lo cual a la iglesia no se le va a añadir ni se le va a quitar nada. Todo lo que tenemos que saber está en la Biblia, pero como no se nos revela nada abundantemente porque la puerta del muladar no ha sido restaurada o limpiada, hay mucho impedimento que hay que quitar de ahí. Reedificó la puerta del muladar Malquías, ¿verdad? ¿Verdad? Malquías. El nombre de Malquías significa Jehová es rey. Fíjese, ¿no? ¿Qué significa también Malquías, ¿verdad? Porque se da una breve descripción, porque en los palacios del rey la limpieza y el orden son de máxima prioridad. Digámoslo, digamos donde está el presidente de cada país, el lugar tiene que estar limpio, ¿va? Donde él va a pasar, bien trapeado, reluciente, lo mejor que se pueda, ¿va? ¿Verdad? No va a estar sucio. Sería una falta de respeto en contra de las autoridades, digamos, terrenales. Entonces, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que lo consideramos, ¿verdad? Cada uno lo consideramos que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero cuando viene a visitar su iglesia, hablándolo particularmente, a cada uno de nosotros nos viene a visitar o nos quiere visitar, no encuentra una casa limpia, la encuentra muy sucia, desarreglada. Y como dice aquí, donde hay mal olor, ¿cómo el Señor va a manifestar su gracia y su presencia en nosotros cuando desprendemos mal olor? Hay cosas sucias ahí, ¿verdad? Hijo de, hijo de Recab significa jinete, enfrenta, guía, conduce la batalla para entronizar al rey. Mire quiénes se reedificaban la puerta del muladar, ¿verdad? Pero preparar el camino al Señor, ¿verdad? Es lo que hablaba Juan el Bautista, ¿verdad? Preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas, ¿verdad? Pero ¿será que estamos preparando el camino al Señor? Queremos quitar todo monte y reinar todo valle, pero lo que menos estamos haciendo es limpiar el camino para que pase el rey. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará. Pero no va a entrar el rey de gloria cuando la puerta del muladar está toda arruinada, ¿va, mis hermanos? ¿Verdad? Esta puerta daba al río de Cedrón. Vimos que el torrente de Cedrón o río de Cedrón era el lugar donde se echaban los desechos de los ídolos que se quemaban o se destruían, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, para construir o reconstruir algo, primero hay que quitar todos los obstáculos que hay, toda la basura que quedó, o todo lo que se ha retenido hasta este momento, ¿va, mamá? Entonces, debemos sacar todo el escombro que todavía queda y hay que cerrar, como dice, hay que cerrar esa puerta. ¿Por qué?
porque si no quitamos, vamos a producir un mal olor, y ese mal olor es, como dice la Escritura, un olor de muerte, porque si estamos con Cristo dice que es un olor de vida, pero si la puerta no está restaurada, cerrada y limpiada, definitivamente vamos a desprender un mal olor. Y Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet Jaquerem, reparó la puerta de Muladá. Entonces ya vimos que Malquías significa Jehová es rey. Entonces, solo los hijos de Dios, solo la iglesia que reconoce que Dios es su rey, va a poder restaurar esa puerta. ¿M? Porque Dios no puede habitar en una casa inmunda, no puede. No puede reposar su presencia donde hace falta algo. Cuando hemos visto un poco sobre el tabernáculo de Moisés, que todavía nos falta mucho que ver ahí también, ¿va? Ya. Yo hoy estaba revisando más o menos todos los mensajes que Dios nos ha permitido dar acá y me puse a ver que hemos dejado inconcluso muchas cosas, demasiadas cosas, hay mucho que dar y a veces se ha dejado de hablar algo porque Dios nos dirige a otro, ¿verdad? Otro punto. Y uno de esos temas que dejamos a medias, digamos, desde el principio que Dios me permitió estar acá, es el tabernáculo de Moisés. Entonces, cuando Dios le reveló en el monte a Moisés cómo hacer el tabernáculo y todo lo que tenía que tener, si él no hubiera puesto algo que Dios le había dicho, la presencia de Dios no reposa en el tabernáculo. Definitivamente no. ¿Verdad? Entonces, mm, Malquías, Jehová es rey. Bueno, nosotros reconocemos que Dios es rey, pero a veces no nos sometemos a su gobierno. No lo sometemos, solo decimos que Él es el rey de los judíos, ¿verdad? Como estaba en el letrero, ¿verdad? En la cruz, el rey de los judíos. Proclamamos rey y coronamos a nuestro rey con una corona de espinas, dice, hermano, siempre. ¿Y cómo es que coronamos a nosotros, a nuestro Dios con corona de espinas cuando desobedecemos y nos rebelamos contra Él? ¿Ves? Pero decimos que Él es nuestro rey, ¿va? Y lo coronamos con espinas, ¿verdad? Las espinas y cardos, lo que es figura del pecado. Decíamos, Dios es mi rey. Le pregunta a cualquier creyente, ¿quién es tu rey? Es mi Dios, ¿va? Bueno, ¿cómo se comporta? Entonces, desobediente, bueno, lo coronas con espinas, ¿va? Todavía, con nuestra insolencia y nuestra soberbia. Pero decimos que Él es rey, ¿va? Pero entonces solo aquellos que reconocen genuinamente que Dios es rey y se someten a su gobierno, como dice la palabra, someteos pues a Dios, ¿va? Entonces, son los únicos que pueden restaurar esa puerta. ¿Qué dice, amado? Recab quiere decir jinete, es lo que vimos en la anterior. Uno que ha logrado dominar a través de la palabra esta naturaleza pecaminosa por medio de su espíritu, va a poder ser restaurado. ¿Ya? Dejando vuestra vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres, que dejamos con la ayuda del Señor, a través de su espíritu, dejar vuestra vana manera de vivir, entonces se va a poder restaurar. Bet Jaquerem significa casa de viña, un pueblo de Judea en un sitio ventajoso. Es para dar señales en tiempos de peligro. Quiere, perdón, quiere, vamos a leer Jeremías 6:1. Vamos a buscar aquí. Mm, Dice, huid, hijos de Benjamín. Entonces, ¿por qué razón aquí puedo hacer la aclaración? ¿Por qué razón hago un paralelismo con la puerta del muladar contra el buen olivo y sus ramas? Porque aquí hay comparación de dos temas. Porque nuestro alineamiento en este ministerio es en vista a lo profético, ¿va? A la venida del Señor, al arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Esa es nuestra visión, a donde apuntamos. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque dice Jeremías 6:1, hijos de Benjamín en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande.
Si no restauramos esta puerta urgentemente, no vamos a poder aprender de la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Aprender de la higuera de Israel, ¿verdad? Israel vimos en esta parábola, en el estudio anterior, que la viña, el dueño de la viña es el padre, el viñador es el hijo, la viña es Israel y la higuera es Jerusalén, que fue plantada dentro de la viña. Pero si no restauramos esta puerta, no vamos a poder entender los tiempos. No vamos a poder señalar los tiempos peligrosos que se avecinan. No se va a poder. Lastimosamente, y hablaba con mi esposa poco y le decía yo allá, si no tenemos pues discernimiento, vamos a llegar a ser como Sansón. Si descubres el secreto de mi fuerza, si yo te descubro el secreto de mi fuerza, voy a ser como todos los hombres. Sansón era otro nivel, digamos, hijo de Dios, santo, guiado por el Espíritu, bendecido. Era diferente a los demás hombres, pero si él descubría su corazón con Dalila, él iba a ser como los demás hombres. Entonces, si nosotros no restauramos y dejamos esta puerta así, somos como los demás hombres, naturales. El hombre animal, dice una versión, la pechita, el hombre animal. El hombre que vive en el alma, ¿verdad? No puede agradar al Señor, que vive en el alma. Vamos a ser como los demás hombres, sin espíritu. Es sin espíritu. Cuando el Señor creó al hombre, Adán, lo formó del polvo de la tierra. Es un hombre normal, natural, digámoslo animal, ¿verdad? Pero cuando el Señor sopló aliento o hálito de vida en su nariz, hubo espíritu en él. Para nosotros, sin Cristo, somos como los demás hombres naturales. Cuando venimos al Señor, Él da el espíritu, su aliento de vida en nosotros, el espíritu de Dios. Pero si no reparamos esta puerta, olvídese, siempre vamos a estar dependiendo de lo que enseñan otros, ¿verdad? Entonces, como no entiendo, la mente está cerrada, ¿verdad, siervos? A lo mejor me pongo a escuchar para aprender, ¿no? Pues está bien aprender, pero también es saludable que Dios te revele a ti, pues también, que te haga comprender a ti. Vosotros no tenéis, dice la escritura, necesidad de que nadie os enseñe. ¿Ah? Dice la unción misma os enseñaráis. ¿Ves? Esa es la escritura. ¿Va? Pero como no hay unción, tenemos que aprender de lo que Dios le enseña a otros, ¿verdad, siervos? Pero es maravilloso cuando Dios te enseña a ti, personalmente. Todavía vemos, Malquías, Jehová es rey. Bueno, los que reconocemos a Dios como rey y nos sometemos a su voluntad, vamos a restaurar la puerta. Pero no solamente reconocer que Jehová es rey, sino que también en la vieja manera de vivir ya ha sido sometida y la nueva naturaleza rige nuestra vida. Pero también debemos comprender que tenemos que permanecer en la casa de la viña. Esta casa de la viña también puede ser comparada cuando vimos en el libro de Cantares, ¿va? Metióme a la cámara del vino. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan eso? Esa enseñanza maravillosa de Cantares, metióme a la cámara del vino. ¿Va? Y vimos naturalmente que el vino que cosas buenas provee para el cuerpo, ¿va? Buena visión, te evita que te pongas viejo, ¿verdad? Quita el cansancio. Vimos todo lo que naturalmente eh, provee el vino, digamos. Pero atraéndolo a las escrituras, si permanecemos en la cámara del vino, el Señor nos va a dar visión, ¿va? Entonces, Cajerem, casa de la viña. Pues vamos a estar en esa casa de la viña, vamos a ser endulzados con el mejor vino, ¿va? ¿Verdad? Pero ese vino nos va a servir para poder señalar el tiempo peligroso que estamos viviendo. Entonces, no vamos a poder.
No vamos a poder. Segunda de Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de hijo de Hinnom. Ya vimos algunos valles anteriormente, ¿verdad? Para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Entonces ya sabemos quién fue el que restauró. El rey Josías fue el que tuvo un avivamiento maravilloso, el cual quitó toda la idolatría, quitó todos los sacerdotes de Baal y volvió a celebrar, ¿verdad?, la Pascua. O sea, él restauró el culto genuino, ¿verdad? Él lo restauró, pero él tuvo que quitar primero todo. Tuvo que quitar todo y restaurar el templo. Esa es la puerta del mular para nosotros. Primero quitar todo el escombro, restaurar la puerta, sellarla bien. Bueno, entonces ya podemos generar un avivamiento, ¿verdad?, en nuestra vida, primeramente. Dios detesta el pecado. El pecado representado con la basura, el estiércol, todo lo que está ahí, ¿verdad? Todo lo que está ahí. Por eso el Señor en su palabra dejó estas leyes de Deuteronomio, ¿verdad? Leyes sanitarias. No es por gusto que el Señor puso esos detalles ahí. Lo que pasa es que a veces hay un poco de, ¿cómo le podemos decir? Digamos, pereza, ¿va?, de leer esos pasajes, como Levítico, ¿va? En Levítico hay unas grandes enseñanzas que hemos visto. Para mí son grandes porque las he comprendido con el Señor y nunca, tanto que leía y leía y no entendía, me aburría leer tanto sacrificio y tanto ahí. Imagínense, a mí me daba, puedo usar esta palabra, ¿va?, flojera, ¿va?, de leer estos capítulos de Levítico de la lepra. Qué aburrido, decía yo. Está leyendo la lepra, que lepra aquí, cana aquí, que pelo blanco allá. ¿Eso qué me va a enseñar a mí?, decía yo. Me da pereza leerlo. Pero cuando viene el Señor y comienza a abrir nuestro entendimiento, te das cuenta que esos pasajes son una bendición y te muestra la manera en cómo debemos limpiar nuestra vida, porque Levítico trata del santuario. Todo Levítico habla de cómo es la purificación del santuario, quiere decir cómo debemos mantener limpio este tabernáculo que somos nosotros. Y se llamaba. Miren lo que dice aquí abajo, hay personas que guardan estas cosas de otras personas para venderlo, porque siempre hay alguien que va a comprar. Mire hasta dónde llegan esas cosas, ¿verdad? Mire qué tremendo. Malquías son los que son de la viña del Señor y desean ser renovados por el Espíritu Santo para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Metióme en la cámara del vino. Metióme en la cámara del vino. Ahí vamos a ser rejuvenecidos y renovados. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restauró lo que pasó. Despojarnos del viejo hombre. Eso lo vimos en la vida de Abraham también. Por eso le digo, hermanos, que me hace recordar muchos mensajes de los que hemos compartido. En cuanto a la vida de Abraham, vimos cuando Dios le habló y le dijo: deja tu tierra y tu parentela, ¿va? Deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que yo te mostraré. Pero cuando vemos que Abraham obedeció, sí obedeció a Dios, pero salió con su padre Taré. Y el que dirigía todavía a Abraham, aunque Dios le había hablado, y aunque Abraham iba a conducirse a la tierra que Dios le iba a mostrar, el que dirigía a Abraham era su padre todavía. Imagínense, Taré es figura del viejo hombre. ¿Ya? Venimos al Señor. ¿Ya? Dios nos perdona, nos limpia y nos hace sus hijos. ¿Ya? Los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a aquellos que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Ya? Somos sus hijos. Y nos dicen: pues siga adelante a la tierra prometida. ¿Ya? Nosotros vamos a nuestra tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, ¿no? Todos vamos para allá, somos peregrinos. Pero muchas veces venimos, ya empezamos con el Señor, pero el que dirige todavía nuestra vida es la vieja naturaleza, ¿no? ¿Verdad, amados hermanos? Dirige la vieja naturaleza. O sea que Taré
sigue dirigiendo a muchos hijos de Dios. Y el caos es que Taré dice que se asentó en Harán por muchos años, o por mucho tiempo. ¿Ah? Abraham se estancó en Harán, que era un lugar desértico, pero ahí se quedó porque Taré dirigía su vida. Hasta que Taré murió, ¿verdad? Abraham pudo seguir a la tierra que Dios le iba a mostrar, ¿verdad? Entonces, hasta que la vieja naturaleza no muere, nosotros no podemos proseguir. Puede ser que mucho pueblo del Señor esté asentado en Harán y ya lleva años asentado ahí por causa de Taré, que sigue dirigiendo su vida. Fíjese, mamá, qué terrible va. Va, se muere el viejo hombre y Abraham continúa, pero sigue jalando a Lot. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, Abraham tenía que haberse ido solo, sin su padre y sin Lot, para proseguir sin un obstáculo a la tierra. Pero de ahí murió Taré, bueno, se fue y proseguía con Lot. ¿Va? Lot es figura de los deseos de la carne, ¿va, siervos? Bueno, se fue la vieja naturaleza del pasado, ¿va? Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Pero proseguimos, pero hay deseos de la carne ahí, deseos del mundo, que seguimos jalando. No avanzamos, hay conflictos, ¿verdad? Hasta que hubo una separación entre Abraham y Lot. Abraham comenzó a recibir promesas y comenzó a levantar altar nuevamente al Señor. Empezó a restaurar. Nosotros debemos de hacer así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, entre paréntesis, Tareo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, entre paréntesis, Lot, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es por medio de Jesucristo, ¿va? Creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Gloria al Señor. Nuestra vida todavía tiene basura, ¿va? En la versión 60 dice el hombre que vive en la carne no puede agradar a Dios, ¿va? En la versión Peshita, que es la traducción en arameo, dice el hombre que vive en el alma no puede agradar al Señor. ¿Ya? Cuando hay envidias, celos, chismes, contiendas, mentiras, inmoralidad, impureza, idolatría, hechicería, pleitos, borracheras, todo lo demás. Sí, todo lo que podemos ver, una gran lista. Vamos. Pero mire, vamos a tener oposición. Enfrente de la puerta del muladar se encontraba la fuente del dragón, que es figura de la guerra espiritual que vamos a enfrentar al momento de querer restaurar esta puerta. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y ahí podemos leer, ¿va? Y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto que ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, es una gran lista. Examínese cada uno a sí mismo y vea si tiene alguna de estas cosas, tanto usted como yo. Examinemos la lista y vaya poniendo un chequecito las que no tiene, ¿verdad? Esto no lo tengo. Qué calidad. Tengo celos. Una X. Tengo envidia, otra X. Soy muy contencioso, tengo X. Entonces se va a detectar, hoy mismo va a poder detectar qué es ese mal olor que está produciendo usted y yo delante de la presencia de Dios, ¿va? Ya no me ofrezcan más sacrificios, dice el Señor en su palabra. Ya no me traigan más ofrendas. Son un hedor a mis narices. En otra versión dice, es un olor fétido a mis narices. Ya no me, ya no me traigan eso, hombre. Ya, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Ya después de que haber arreglado la puerta del molar, vengan, pues ya pueden venir y ofrecer sus sacrificios. Pero si no, no. Cuando vimos el tema del cómo comportarnos dentro de la casa del Señor, ¿va?
Vimos ese tema, vimos que hay un culto que es en vano o es un culto inútil, porque venimos a presentarnos delante del Señor aún en medio de este servicio que tenemos acá, este ministerio, venimos y si traemos cosas fétidas, es un culto inútil, ¿verdad? Porque primero hay que arreglar esa situación para poder presentar una ofrenda al Señor. No se puede presentar algo sucio. Dios lo va a rechazar. El Señor. Ahora, consecuencias de guardar la basura, ¿verdad? Qué tremendo, ¿va? Josué capítulo 7, versículo 1 al 5. Jai significa ciudad de ruinas, escombros, basura o del montón. Jai estaba junto a Ben. Ponga ahí que quiere decir casa de vanidad o de los ídolos. Jai estaba ya en Canaán, en la tierra prometida. La vanidad o el orgullo, el no querer pedirle al Señor que nos perdone, nos ayude. Eso lo que hace es que guardemos la basura en nuestra vida. Imagínense. En Jai vemos que Josué tuvo la derrota. Josué no consultó al Señor para ir a pelear contra Jai, porque venía confiado, ¿verdad? Como a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿verdad? Josué y el ejército de Israel estaban confiados porque habían venido de una gran victoria con Jericó. Entonces, cuando vieron a Jai, la vieron tan insignificante, ¿va? No sé más. Va, mira qué tremendo, va. Usted viene de vencer una prueba o una tentación, la más grande para su vida, no sé cuál sea. Usted se conoce y usted salió victorioso. A Dios le ayudó y usted viene contento. Se siente un Superman, digamos, ¿va? Así fuerte, va. Dice usted, vengo fortalecido, cualquier cosa, tentación, por muy chiquito que sea, la voy a vencer, va. Se le presenta a Jai. No, este Jai es bien, es pequeño, ¿no? Voy a enviar a unos cuantos soldados nomás para que vayan. Si venimos de vencer a Jericó y botar los muros y etcétera, Jai no va a hacer nada, vamos a enviar poco, no consultaron al Señor, sabiendo que Jai significa basura. Estaba junto a Betabén, que significa vanidad o ídolos. ¿Verdad? Jai no estaba fuera de la tierra, estaba dentro de la tierra prometida. Es la vanidad y el orgullo. Mira, amado hermano, venimos de un Jericó, gloria a Dios, pero la vanidad y el orgullo nos trae abajo cosas chiquitas. Ese amado hermano. Y no consultaron a Jehová, dice, ¿verdad? Cuando vimos que fueron engañados también, ¿verdad? Josué fue engañado, ¿verdad? Por aquellos que le ofrecieron pan mohoso y vino ya añejo, viejo, ¿va? Y con vestiduras viles. Josué fue engañado porque dice y no consultaron a Jehová 2 veces, ¿verdad? Le pasó a Josué. Imagínense, hombres de alto calibre espiritual, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Y no consultaron. Tremendo, ¿verdad? Acán, una de las consecuencias de que habían perdido contra Jai es porque Acán había tomado de lo que Dios dijo no tomaran de Jericó. Y él tomó, ¿verdad? Y lo escondió. Era algo que era para Dios anatema, ¿verdad? Algo aborrecible. Pero dice Acán significa perturbador, turbación o torcido. Dice, él escondió el anatema, basura que traía de Jericó. Y eso ocasionó que Israel fuera derrotado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Pues venimos al Señor, pero venimos jalando basura del Egipto, porque el cordón umbilical no ha sido cortado de su madre, que es el mundo. Dice, tal vez se ve algo pesado, ¿verdad, siervos? Pero así es. Ya estoy en Cristo, qué glorioso. Pero tenés esa, ¿cómo le dicen ahí? Aquí le decimos tripa, ¿va? Tenés todavía esa tripa, tu ombligo pegada
al ombligo del mundo, te seguís alimentando del mundo, aunque ya sos hijo de Dios, venís jalando cosas, un torcido, es un perturbador. Y a veces nosotros hemos sido así, amados hermanos, hemos sido torcidos y perturbadores para el cuerpo de Cristo. ¿Ves? En vez de ser un cuerpo glorioso en este tiempo, en este mundo, como iglesia, hay muchos sacán metidos en la iglesia, por eso como cuerpo de Cristo la iglesia está en mal estado. ¿Ves? Entregámoslo a nivel hogar. Puede ser que tú estás buscando a Dios, pero un tu familiar que también busca a Dios se ha convertido en un acán y ha metido cosas de Jericó, basura de Jericó en tu hogar. Y eso lo que provoca es perturbación y derrotas en nuestros hogares, ¿va a ser? Podemos investigar así, ¿va a ser? Ay, vivimos en derrotas, ¿no? Hay que ver si no hay un acán por ahí que escondió algo en la casa, ¿va a ser? Pues sí, hay que ver qué basura se trajo de Jericó. ¿Mm? Hay que sacar eso y confesarlo, ¿va, siervos? Mire, qué maravilloso, ¿va? Me impresiona lo que el Señor nos muestra en el momento del mensaje, ¿va? Hay cosas que yo no lo veo. Yo comparto lo que entiendo días antes en cuanto al mensaje, pero Dios es bueno. En el transcurso del mensaje, Dios le enseña más a uno, ¿va? Y después ya ni me acuerdo, siervos. Tengo que volver a escuchar mis mensajes. Es algo que mi pastor me ha enseñado, ¿va? Y a veces lo he llamado a mi pastor aquí en Guatemala y le digo qué está haciéndolo. Estoy escuchando mis mensajes, porque trato de recordar lo que Dios me dio, Entonces, doy gracias a Dios porque aquí se guardan los mensajes. A veces me puedo escuchar mis propios mensajes, hermano, y salgo bendecido, ¿va? Y hago recordatorio de todo lo que Dios habló, ¿va? Entonces, imagínense, siervos, pregunta, ¿va? ¿Eres un acán? ¿Hay algún acán en tu casa? Porque una congregación no crece, lleva años. Hay muchos acán, ¿verdad? Que están perturbando ahí. Aguas turbias por ahí, vamos, cielos. Qué terrible esto. Eso es un buen punto para saber por qué vivimos en derrota a veces, va, cielos. Mire, ves, guardar la basura trae esterilidad. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4 al 10. Ana, vemos que era estéril no por causa del diablo ni en nada, sino que Dios había cerrado su matriz, dice, va. Y ella dice que todos los años ella subía a orar allá donde estaba el tabernáculo en Silo, ¿va? Todos los años llegaba. Cuando empezamos a apreciar el inicio de la historia, vemos que Ana estaba un poco atribulada por causa de la otra mujer de su marido, que la afligía porque no podía tener hijos Ana y ella tenía más hijos y más hijos, ¿va? Vamos a ver, primera de Samuel. Mire, pues, qué maravilloso es lo que estamos viendo en esta puerta, amados hermanos. Déjenme ver aquí. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo significa enviado, ¿va? Donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Lastimosamente, este ministerio de Elí con sus dos hijos era un ministerio corrupto. Al final se volvieron corruptos. Imagínense, Elí había perdido la visión, ya no tenía entusiasmo de oír al Señor. Había desconocido ya cuando Dios llamaba a alguien. Y sus hijos, impíos que no conocían a Jehová, que hacían barbaridades a la puerta del tabernáculo. Pero ahí ellos subían. Dios había puesto a este función sacerdotal al principio, me imagino que fueron muy buenos, pero en el transcurso del camino se corrompieron, ¿va?
Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea, tenía abundancia, era muy fértil Penina, ¿va? Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, y enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ah, esta mujer le afectó, ¿ah? Todos los años y al año la Penina embarazada otra vez, ¿va? Y así pasaba un buen tiempo y embarazada y Ana, no. ¿Pero por qué? Porque Ana fue dañada con lo que la Penina le decía, entonces ella tenía tal vez algún rencor, ¿va? Amargura. A veces me imagino que tenía ganas de pegarle a la Penina, ¿va? Pero ella sí oraba al Señor, ¿eh? Pero a Ana, dice, y su rival la irritaba. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Sí tenía algo en su corazón, tenía alguna basura, ¿verdad? Amados hermanos. Puede ser que en este tiempo, pues haya también así creyentes a la manera de Ana, ¿no? Buscando, llorando al Señor, pero tienen algo ahí, amargura en el corazón, envidia, celos, contiendas, tristeza, dolor, etcétera. ¿Ah? Pero ella, con amargura de alma, oró a Jehová y oró desconsoladamente. Al tener esa amargura, Ana, en su corazón, Dios no podía darle un hijo, no podía, porque algo impedía. Pero dice el versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué tremendo. Ah, ya cambió su oración. Bueno, hermanos queridos, ¿hay alguna penina que te está afectando tu vida? ¿Va? Un hermanito, hermanita que no la puedes ver, pero no es similar, va a ser alguna diferencia con otro hermano, una persona. Bueno, es tu penina. Sí, es tu penina. Otro prospera y tú no, es tu penina. Y te lo echan en cara, ¿va? Vos sos siervo de Dios y no prosperas, aquellos que no son prosperan. Ah, te va a afectar el corazón, es tu penina. Sí. Hasta no hacer lo que dijo Ana, aquí va, siervos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Ah, tremendo, ¿va, siervos? Mire el obstáculo que traía Ana. Ese puede ser un obstáculo que hay en nuestra vida y muchas veces nuestras oraciones no son respondidas y se detiene la bendición de Dios, porque Dios es un Dios justo, porque puede haber una amargura como Ana en el corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso hay que restaurar. La puerta del muladar. Se oye sencilla, ¿verdad? Ah, quitar la basura. Sí, se oye fácil. Hacerlo es diferente. A veces hay basura que uno ama. Tremendo. Ahí tienes una basurita que te gusta. Uy, ahí la tienes guardada. No, esta basura me gusta. Ahí la tengo guardada. No, no la voy a tirar. Hay que se quede a sacar la basura. ¿Mm? Gloria a Dios. Entonces vemos que a pesar de que Elí había perdido la visión, a pesar de que Elí había confundido lo espiritual con la carne, porque dice que Ana oraba
y derramaba como agua su corazón, pero solo movía sus labios, mas ninguna palabra salía de ella. Entonces Elí la observó y dijo, esta mujer está borracha, ¿va? Confundió el espíritu con la carne. A pesar de todo eso, como Dios había puesto a Elí como siervo y sacerdote, entonces le había dado autoridad de poder bendecir. Entonces dice que la bendijo, ajá, la bendijo. Y le dijo que el Señor conceda lo que le has pedido, ¿va? A Dios le había perdonado, porque Ana le había puesto en sus manos esa amargura que tenía. Entonces el Señor conceda lo que le has pedido. Y Dios le bendijo, ¿verdad? Pero no sucedió sino hasta que Ana sacó la basura. Mire qué tremendo. Entonces, sacando la basura, se empieza a sacar la basura. Usted y yo empezamos a sacar la basura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados, bueno, de Dios, y para limpiarnos, sacar la basura. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos tenemos basura, ¿verdad? Que hay que sacar. Solamente así se va a restaurar la puerta, sacando basura. Siempre hay más de alguna pelusa, más de alguna pelusa hay. Por eso Aarón y sus hijos antes de entrar al lugar santo debían pasar por el lavacro, lavar sus manos y sus pies, quitar el polvo del mundo para poder entrar al lugar santo. Pero ahora somos, ¿cómo puede decirse? Tan insolentes, puedo decir, no sé, que se puede decir así, que queremos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, sin antes haber pasado por el lavacro. Entramos al lugar santo, al lugar santísimo, llenos de polvo, de humo, de toda contaminación del mundo que se nos pudo haber pegado en el transcurso del día. Pero venimos en nada, no, porque Dios siempre me recibe. Dios es bueno y a Él no le importa como yo venga, bien, bien le importa. Porque si no nos hemos bañado, vamos a producir mal olor. Entonces Dios dice, no, no, eso es un hedor a mis narices, ¿verdad? Entonces, pasemos por el lavacro, lavar nuestras manos, nuestros pies, y como el lavacro tenía espejos, el sacerdote podía ver sus vestiduras y no tenía mancha. Es figura de la palabra, es lo que vimos, lo estudiamos, el lavacro sí lo estudiamos. El lavacro es figura de la palabra, entonces leemos la Biblia, vamos a ver si tenemos polvo, tierra, humo, lo que sea del mundo, y ver si nuestra vestidura está manchada. Y para sorpresa nuestra, vamos a ver que sí está manchada. Aunque estamos en el mundo y no somos del mundo y a veces no hacemos nada del mundo, pero como transitamos por este desierto, siempre se nos va a pegar más de algún polvo, alguna suciedad del ambiente, ¿va? Por eso necesitamos la palabra. Recordemos que somos leprosos purificados, que es lo que vimos cuando vimos la lepra. Leprosos purificados, blanqueados, pues somos leprosos todavía, ¿va? Todavía. Damos gloria a Dios por eso. Entonces, primer paso, usted ya lo sabe, tenemos que confesar. ¿Verdad? Confesar al Señor lo que hemos hecho, lo que hemos fallado. Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí. O sea, el salmista vemos acá que él expuso todo su corazón. ¿Ya? Pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Confesamos, pero no todo, ¿va? Aunque Dios lo sabe todo. Por eso dijo alguien, debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento que es tan superficial. Dice, imagínense, ¿no? Padre, me arrepiento de mi arrepentimiento que he tenido. Pues sí, a veces hacemos lo de, ¿cómo se dice? De diente para afuera, ¿va? Así es, va. Terrible, va.
Me arrepiento de mi arrepentimiento tan superficial que he tenido durante mucho tiempo. Gloria al Señor. Al único que debemos confesarle es al Señor, usted lo sabe muy bien. Al único. Si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos, con Dios, Padre, a alguien que intercede por nosotros. Y ya sabemos quién es, nuestro sumo pontífice sacerdote, Yeshua. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros sin parar. A Él nos vamos a llegar. Tenemos, como dice alguien, un buen abogado defensor, va, justo. Y demos gracias a Dios que el Padre tiene contentamiento en Cristo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. O sea, por ese contentamiento que tuvo el Padre a través de Cristo, alcanzamos nosotros misericordia, ¿no? No que nosotros seamos buenos. El Padre no mira nada bueno en nosotros. Él mira a Cristo en nuestra vida, ¿va? Su sangre derramada. Y como en Él tiene contentamiento de todo, por su misericordia alcanzamos nosotros, amados hermanos. Damos gracias al Señor. Debemos presentar un corazón sincero delante del Señor, ¿verdad? Debemos reconocer que somos débiles, que tenemos problemas en áreas de nuestra vida. Y el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Hasta ese momento. Pero si no tenemos sinceridad, ¿verdad? Como dice una alabanza que he escuchado, sinceridad, sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. A veces no somos muy sinceros, ¿va? Proverbio 28:13. Este es un proverbio conocido. El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué tremendo. Hay mucho que hablar sobre la puerta del muladar. Bastante, todavía me falta. Pero con lo que hemos visto, creo que tenemos mucho que hacer. Creo que el corazón de este mensaje es la historia de Josué con la guerra de Jai y con la vida de Acán. Ese es el corazón de este mensaje. Sufrimos derrota tras derrota contra nuestros enemigos. Dios le dice a Josué, revisa el campamento, porque hay pecado ahí. Ahí, revisa el campamento. ¿Qué haces llorando? ¿Qué haces tirado en el suelo? Levántate y revisa el campamento. Bueno, el Señor nos dice ahora, ¿qué haces llorando? ¿Qué haces pidiendo a mí que Dios, que yo te ayude, que te dé la victoria, ¿no? Que ya deja de estar orando, levántate y comenzar a revisar en el campamento porque hay pecado, hay anatema ahí. Quita ese anatema, entonces vuelve, ahí sí, póstrate y humíllate y yo te voy a responder. Ah, pero queremos que Dios nos responda cuando tenemos algo, anatema. Anatema es algo que la palabra es maldito, ¿va? Eso es Biblia. Se oye pesado, fuerte. ¿Va? Lo vamos a hablar así. Queremos que Dios nos responda, nos dé la victoria cuando hay algo maldito dentro de tu vida, dentro de tu casa o dentro de tu congregación. Entonces el Señor dice, levántate de ahí, deja de orar, quita ese anatema que está ahí y, y después vuelve. Entonces yo te voy a dar la victoria después en contra de esos enemigos. Descubre quién es. Ya, eh, tremendo. Entonces, si sacamos eso, entonces la puerta del muladar va a ser restaurada, ¿verdad, mis hermanos? Qué maravilloso, ¿ah? Dice, la puerta del muladar es para distinguir los tiempos peligrosos que vienen, ¿va? Pero también creo que es una de las claves para poder obtener el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu no es simplemente discernir lo bueno y lo malo, porque a nuestro razonamiento humano es así, ¿va? Voy a discernir si esto es bueno
o esto es malo. No, el discernimiento de espíritu que necesitamos ejercer nuestro sentido para este tiempo es para discernir lo bueno de lo casi bueno, ¿verdad? De lo malo, lo malo ya sabemos, lo detectamos fácilmente, pero de lo casi bueno, ¿no? ¿Ves? Es detectar lo bueno de lo casi bueno. Eso es lo que nos ayuda al discernimiento, nos tiene que ayudar, lo que tenemos que tener. La capacidad de la iglesia para desarrollar sensibilidad, para diferenciar entre lo que es valioso y la basura. Es, finalmente determinará si la iglesia será capaz de agradar a Dios o no. Ah, ah, Ahora lo que es basura, la iglesia lo llama, bueno, cristianizado. ¿Verdad? Como envió un mensaje hace poco, que la iglesia no levanta ni una voz en contra del cristianismo falso que hay en este tiempo por temor, porque Satanás ha logrado crear un cristianismo falso tan parecido al original. Es tan parecido al original que el cristiano que es genuino tiene temor de levantarse y decir un mensaje en contra de ese evangelio falso, porque hay basura. Hoy las iglesias corrompidas son más numerosas que las que son de sana doctrina, son muy pequeñas. El número es muy pequeño, la mayoría gana. Qué terrible. Esta puerta es la peligrosa, como se ve esta hora, ah, donde va a haber más problemas, donde hay muchos acá, donde hay muchas peninas, ¿verdad? Esta puerta es muy peligrosa, pero es la llave para poder entender la revelación de la palabra, el tiempo final en el cual estamos viviendo. Y en esta puerta vamos a ser confrontados. Recordemos en el libro de Ruth, cuando Booz se decidió arreglar para ver si tomaba a Ruth como su mujer, Booz tenía que discutirlo con el otro redentor, que no se menciona nombre. Pero para resolver ese problema, tenían que hacerlo en la puerta, bajo el umbral de la puerta, es donde se establecía un juicio. Y vimos el umbral, ¿verdad? Vimos el mensaje del umbral, que ahí es donde estamos como iglesia, estamos parados en ese tiempo. Bueno, donde Dios nos va a confrontar, si hay basura es en el umbral de la puerta del muladar. Acuérdense que las puertas están quemadas a fuego, ¿verdad? Y los muros derribados, pero está la silueta de la puerta, está el umbral. Ahí vamos a ser confrontados. Ahí de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eh, no hay discernimiento. ¿Qué, qué, qué problemas estamos, ¿verdad? Ah, hay mucho que reparar, mis siervos amados. La iglesia debe entender, amados hermanos, que Dios desea eliminar todo lo que corrompe y contamina su morada. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Hablando de usted y yo, pues a veces uno se imagina que son cuartos, ¿verdad? O habitaciones en el cielo, sino que son moradas. Usted y yo somos una morada delante del Señor. Deme unos segundos, hermano. Dios, perdón. Entonces, lo que Dios desea, amados hermanos, es que sus moradas, o sea, usted y yo como templos y moradas del Espíritu, estemos lo más limpios posibles.
El Señor. Debemos depender totalmente de la gracia del Señor, ¿verdad? La gracia del Señor a veces lo tomamos a la ligera, diciendo que nos podemos presentar a Dios como vengamos, ¿verdad? Ciertamente Dios nos recibe si venimos con un corazón contrito y humillado. Si no venimos arrastrando y guardando nada. Si hemos descubierto totalmente nuestro corazón al Señor. Gloria al Señor. Bueno, voy a hablar un poquito de la rama, el buen olivo y sus ramas, en comparación con esta puerta. Lo voy a dar a manera de introducción para ir viéndolo poco a poco junto con otros temas. Mire la bendición que vamos a tener al reparar muy bien la puerta del muladar, ¿verdad? Con esto no quiere decir que yo la he reparado completamente, vamos, aunque yo sé que a través de la palabra yo sé que tengo basura que sacar, ¿verdad? Pero a medida que vamos limpiando y limpiando, Dios te va dando y te va dando más entendimiento en las escrituras. Usted y yo somos injertados, ¿verdad? Fuimos injertados. Nosotros no debemos creernos más que el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel ahora todavía en su mayoría está cegado, pero es el pueblo que Dios eligió para poner su nombre ahí. Pero a causa de ese endurecimiento, Dios permitió que usted y yo viniéramos y pudiéramos entrar y pudiéramos ser injertados al olivo natural. Nosotros éramos olivo silvestre, no teníamos nada, no dábamos fruto de nada, pero Dios nos injertó al buen olivo. Ahora ambos, tanto judíos como gentiles, somos sustentados de la savia de ese olivo, ¿verdad? Somos sustentados de la misma sangre, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo establece Isaías, ¿verdad? En capítulo 55, versículo 9. A veces no comprendemos todas las escrituras y no lo vamos a comprender. Esta vida, hace tiempo, mucho tiempo hablábamos con hermana Silvia, esta vida no nos va a alcanzar para comprender todas las escrituras, pero vamos a tener una eternidad para que el Señor nos explique su palabra. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no van a pasar. No vamos a tener mucho tiempo, ¿ah? Pero en esta vida no vamos a poder, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero lo poco que tengamos, lo vamos a hacer. Lo que en la historia nos habla y se está generando en este tiempo es el antisemitismo. En la historia vemos que el pueblo del Señor en el exilio fue despreciado, asesinado, esclavizado, lo que sea. Lo peor le sucedió al pueblo de Israel. ¿Verdad? Y eso está sucediendo en este tiempo. Se está generando un contenido, digamos, de información para despreciar al pueblo de Israel. Dice Jeremías capítulo 11, versículo 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su aspecto. Llamó Jehová tu nombre, pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Hablando de Israel, ¿va? Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han cometido provocándome a ira al quemar incienso a Baal. Esta palabra es para nosotros como iglesia también. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, dice.
nosotros como iglesia, si no limpiamos la puerta del muladar, bueno, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha decretado mal contra ti. No es porque Dios sea malo, ¿ah? No, Él es justo y Él nos ha dejado advertencia en su palabra. Y dijo el Señor, si obedecieres y hicieres todos mis mandamientos, estas bendiciones te van a seguir. Pero si no lo haces, estas maldiciones te seguirán. Dios dejó. Uno es el que elige. Si uno elige mal, bueno, Jehová que te plantó ha decretado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han cometido. Podemos observar muchas veces porque nos va mal. ¿No? Dios es justo, Él no va a negar su palabra. Nos va mal porque no hemos obedecido. En cuanto a Israel, hizo lo mismo. No obedeció y fue cortado. En la parábola de la higuera habla que el Señor le dice al dueño de la viña, déjalo, que la pode, déjamela un año más. En ese año la voy a podar, la voy a trabajar. Si no da fruto, córtala. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 años trabajando y podando a Israel en esta tierra. Y lamentablemente Israel fue estéril. Entonces el Señor le había dicho, si no da fruto, la voy a trabajar, si no da fruto, lo corta. Entonces el Señor, como vio que no dio fruto, en esos 3 años que nuestro Señor estuvo en esta tierra ministrando, no dio fruto, entonces Dios la cortó. Despreciaron al Mesías y fueron exiliados de la tierra. Y Jerusalén fue destruida junto con el templo y los sobrevivientes fueron esparcidos entre todas las naciones. Automáticamente las palabras del Mesías de córtala fueron cumplidas. Israel quedó estéril por mucho tiempo, casi 1900 años en el exilio, porque Jehová de los ejércitos que te plantó decretó mal contra ti. Pero eso no significa que Israel ha dejado de ser la niña del ojo de Dios, ¿va? No, no, no ha dejado de ser así. Imagínense, la hostilidad contra los judíos durante 2000 años. Y aún en este tiempo se ha incrementado eso. Dice, mamá, pero hay algo asombroso que pude investigar, ¿verdad? Algo asombroso que aflige el corazón, porque esa hostilidad no proviene del mundo que no conoce a Dios, dice, proviene de los propios cristianos, dice, hermano. Qué tremendo eso. Hay cuatro dogmas de la teología cristiana antijudía, dice, hermano. Yo no, aquí no estoy diciendo dogmas católicos, ¿va? Ni testigos de Jehová, ni mormones, ¿no? De la teología cristiana hay 4 dogmas antijudías que se fueron metiendo en el pueblo del Señor, a modo que la iglesia en mayor parte aborrezca a los judíos, que le echen la culpa al pueblo del Señor. Y aquí están los 4 dogmas antijudíos. El primero dice, todo el pueblo de Israel tiene la culpa de la crucifixión del Hijo de Dios. Y usted sabe que no fue así. El otro es, por eso Dios desechó a Israel y anuló las promesas del antiguo pacto. Cuando vemos en la escritura que Dios no ha desechado a su pueblo. Después de la resurrección de Cristo, la elección del pueblo de Dios se transmitió a la iglesia e Israel fue desheredado. Jamás la iglesia ha tomado el lugar del pueblo del Señor, ¿no? Definitivamente no. Hay una teoría que se le llama la teoría del reemplazo, ¿va? Que habla todo eso, que Israel no tiene herencia ya más, porque Dios lo desechó. Y así me dijo una, bueno, es hermana, ¿va? Digamos, ¿va? Pero lamentablemente su dirección es equivocada. Es adventista, ¿va? Usted sabe que hay muchas cosas extrañas, ¿va? Teníamos una relación muy bonita, compartíamos la palabra, ella llegaba al trabajo y empezamos a compartir, todo iba bien.
hasta que yo le envié un mensaje, ¿va? Hablando de Israel. Le envié un mensaje y me respondió. Yo no le entiendo nada a ese mensaje, ¿no? ¿De qué Israel me está hablando? Me dijo. Ah, pues no, del pueblo del Señor, la nación de Israel, lo que habla la Biblia. Sí, no entiendo nada, mire. Mire, ese pueblo, esa nación de Israel, eso ya no es el pueblo de Dios, ¿me? Ellos ya no son, ¿me? Nosotros somos el Israel, ellos ya no tienen nada que ver. ¿Y sabe qué? Ya no le voy a hablar, ¿me? Porque así no podemos continuar hablando de la Biblia, porque usted todavía habla de Israel, ¿me? Me dijo, ¿ves? Hasta la fecha ya no me habló, ¿ves? No podemos ser hermanos, ¿me? Me dije yo, en mi corazón tampoco puedo yo estar del lado del- de, de- de los creyentes que desprecian al pueblo del Señor, no puedo, yo tengo que ser como Ruth, ¿va? Acompañar a Israel, ¿verdad? Es la función que tenemos. Y vamos a ver por qué razón el pueblo judío ni siquiera presta atención a la iglesia del Señor, ¿verdad? De judíos y gentiles que somos nosotros, ¿va? No creen, porque nosotros mismos como iglesia ni siquiera hemos provocado a celo al pueblo judío, no mostramos nada. ¿Ves? Cuando vimos en Ruth, Ruth tuvo encuentro primeramente con Booz antes que Noemí, aunque Noemí sabía y que Noemí era pariente de Booz, pero Noemí no tuvo un encuentro con Booz, sino fue Ruth, ¿verdad? Ella tuvo un encuentro en los campos, ¿va? De Booz espigando, y Booz le proveyó espigas, manojos, ¿va? Gavillas, para que llevara abundancia a Noemí. Y Noemí y Ruth era la encargada de contarle a Noemí todo lo que había sucedido con vos, de todos los dones que le había dado, en figura de los manojos y gavillas que le había dado. O sea, le contaba. Pero nosotros como iglesia, Dios nos ha dado gavillas, nos ha permitido espigar en su campo, pero no hemos evidenciado la imagen de Cristo para provocar a celos al pueblo del Señor, a la nación de Israel, no. No se ha podido. Mal testimonio, va a decir. El número 4, los judíos reciben la salvación únicamente por el bautismo, renunciando a su creencia. Esos son dogmas de la propia teología cristiana antijudía. Nuestros propios hermanos, digamos entre comillas, cristianos, están en contra del pueblo del Señor. Si alguien está en contra del pueblo del Señor, no hay bendición, amados hermanos. Definitivamente no lo hay. Si el centurión romano Jesús le respondió y le sanó a su siervo, fue porque los judíos ancianos le dijeron a Jesús, Él ama mucho a tu pueblo. ¿Ah? Un centurión romano, gentil, ama mucho a tu pueblo y nos ha edificado sinagoga. Eso me da testimonio a mí a través de la palabra que usted y yo debemos estar al lado de Israel. Yo creo que, y yo sé que aquí estamos del lado de Israel, a pesar de que Israel no ha sido salvo, ha sido restaurado físicamente, ¿verdad? Ya lo vimos en Ezequiel 37, pero internamente todavía le falta que Dios diga, y pondré espíritu sobre esto, sobre estos cuerpos, ¿va? Pero nosotros, nuestra obligación es acompañar, porque yo amo al Señor y si amo a Dios, también tengo que amar a su pueblo, ¿va? Hay bendición. Dios te va a sustentar, lo dice Isaías, ¿verdad? Vemos durante ese exilio cómo los judíos fueron encerrados en guetos, ¿va? Los guetos eran centros, podemos decir, campos de concentración, ¿va? Los judíos en el exilio fueron así. Desde que rechazaron al Mesías en el año 70, podemos ver que ellos fueron exiliados de entre todas las naciones. Desde 1096, perdón, los judíos comenzaron a ser asesinados, tratados mal, porque el judío en el exilio no tenía voz ni voto. Eso lo vimos a manera de repaso en la familia de Elimelech.
con Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión. Es bueno repasar esos pasajes porque ahí nos da el panorama de lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. En el exilio, en la tierra de Moab, cuando Elimelech se fue, en la tierra de Moab, figura de las naciones, Elimelech murió con sus dos hijos. ¿Verdad? Eso nos muestra que el pueblo del Señor en el exilio fue muerto. Malón y Kelión, uno significa enfermo y el otro significa debilidad. Durante el exilio, Israel fue dado a la muerte, estuvo débil y enfermo. Noemí es el figura del remanente que ha regresado a la tierra de Israel de los campos de Moab, pero ha sido un remanente muy pequeño. Fíjese. Imagínese desde cuántos años empezó a generar el odio contra el pueblo del Señor. ¿Verdad? Cómo los trataba. Usted puede ver en internet y puede investigar, amados hermanos, la historia, ¿va? Y lo más fuerte que ha sucedido, dice la historia, que los judíos fueron declarados enemigos del cristianismo. Imagínense eso, enemigos del cristianismo. Y esta acusación dice que se arraigó en la teología cristiana hasta el día de hoy. Fíjese, ¿no, hermano? Todo aquel que dice que el pueblo de Israel ya no es enemigo del cristianismo, o sea, que no sería responsable de la muerte de Cristo, ya no está sobre el terreno de la teología cristiana, dicen estos hermanos, dice. El propio pueblo del Señor se ha levantado contra su nación. Le damos gracias a Dios que usted y yo no estamos de ese lado. No estamos en ese bando, dijo aquel. Nosotros amamos a Israel porque a causa de la dureza que Dios permitió sobre su pueblo, nosotros recibimos salvación. Yo doy gracias a Dios, ¿ves? Y obviamente no podemos ayudar al pueblo, ¿va? Con dinero ni de ir a apoyar nada. Estamos muy lejos, no tenemos los medios. Pero podemos edificarle sinagoga, ¿va? Con nuestras plegarias, ¿va? Es lo que podemos bendecir al Señor que traiga salvación a su pueblo. En algunos lugares todavía no se ha quitado este monumento, fíjese, amado hermano. Aquí usted puede apreciar a un cerdo y dos judíos mamando de las tetas de un cerdo. Eso era una burla. Fíjese, amado hermano. Esta imagen que usted ve ahí es una representación antijudía de una cerda, dice. Fíjese, amado hermano. Es la más grave difamación para el pueblo judío. ¿Ya? Qué tremendo. Esta cosa que miran ahí, ¿no? Que da pena, ¿no? Tristeza ver eso, se originó en el siglo XIII y dice que fue usada en muchas iglesias, en muchos edificios públicos, en forma de un relieve de madera o de piedra. Pero dice que la idea está detrás de eso. Había nacido ya en el siglo II con la teología del reemplazo. Es una imagen antijudía. Y hasta la fecha, de muchos lugares o monumentos no se ha quitado eso porque dicen que es una reliquia histórica. Es algo que hay que conservarlo como la historia, ¿no, amado hermano? Esto va a ser utilizado todavía en este tiempo final. No, no lo quita. Quieren poner en contra de Israel todos, y eso va a suceder, tarde o temprano va a suceder, ¿verdad? Que todos van a abandonar a Israel. Pero nosotros como iglesia no. ¿Verdad? Vamos a estar orando por el pueblo del Señor, orando, pidiéndole que tenga misericordia, como ha tenido misericordia de nosotros. Y Adolfo Hitler, ¿no? Usted ya sabe quién fue ese hombre, ¿va? El que odiaba más al pueblo del Señor, pero dice que este señor
creó el concepto del judío puerco a base de este monumento, ¿viste, hermano? Creó este concepto del judío puerco. Y obviamente como era alguien que tenía una influencia satánica, todos adoptaron ese concepto en contra del pueblo del Señor. Dice que la difamación del pueblo judío no proviene, pues, de algún enemigo de Israel. Mire, mire esto es lo que es más peligroso. La difamación del pueblo judío no proviene de algún enemigo de Israel. Más bien, dice exactamente lo que encontré. El antijudaísmo es producto de la teología cristiana. Dice, ¿no? Los propios enemigos serán tu casa, dice la escritura, ¿va? Ah, qué tremendo, hermano. Hay algo más que dice por acá. La iglesia niega a los judíos el derecho de existencia como pueblo de Dios. ¿Usted cree que eso no está vigente? Bien, hay muchos que no pueden ver a un judío que se ha vuelto al Señor, ¿verdad? Y se les denomina judío mesiánico porque ya lo tildan mal, ¿verdad? Eh, Hablan mal del pueblo del Señor sin saber nada, siervos. Por eso nosotros como hijos de Dios, para entender el buen olivo y sus ramas, primero tenemos que quitar toda la basura de la puerta del muladar, porque si no, no vamos a entender, dice. ¿Verdad? Demos gracias a Dios que aquí Dios nos ha dado limpieza constante a través de su palabra, ¿va? Cada mensaje es como un bote de agua limpia que nos limpia, nos limpia, nos limpia. Pues damos gloria a Dios, pero muchos cristianos niegan la existencia del pueblo de Dios. La política les niega el derecho de existencia como Estado. Se requiere o se quiere lograr su aniquilación total. Es lo que se está viendo en este tiempo, ¿eh? No tenemos necesidad de presentar mucha información, ya cada uno se nos transmite las noticias en este lugar, ya se nos transmite. Quieren la aniquilación total del pueblo del Señor. Cuando vimos en el Salmo 83, el Islam no solamente quiere la aniquilación del pueblo de Israel, sino también de los cristianos. Ahí entramos nosotros, ¿viste? ¿Usted cree que se va a salvar? No, tampoco. La aniquilación del Israel y la aniquilación del cristianismo, que siguen al Dios de Israel, por supuesto, definitivamente. El rechazo de los judíos, dice, simplemente porque son judíos, es absurdo y racionalmente inexplicable. Detrás de esto existe un interesado poder que manipula a los hombres, un poder que quiere aniquilar lo que Dios eligió. Ahí entramos usted y yo. La Biblia dice, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Usted entra ahí. Fuimos olivos silvestres o fuimos injertados al olivo natural. Por lo tanto, usted y yo es parte del pueblo que Dios eligió. Así que no se vaya a decir usted a mí no me van a lanzar nada, ¿no? Bien, ahí entramos todos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso, ¿va? Y damos gracias a Dios porque el Señor viene también. Él tiene todo bajo control. Pero mientras todo eso sucede, dice la Escritura, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, ¿verdad? Esta es una promesa maravillosa, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo y Él te eligió para que fuera su posición exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Mire qué tremenda esta promesa. Esta es una manera de introducción de lo que estamos viendo en este tiempo, porque podemos hacer la pregunta, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel, hermano? Se sabe que no, Dios no lo ha desechado, jamás. No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como hablando con Dios contra Israel. Pero vemos lo primero. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. No lo ha desechado, amado. El pueblo del Señor tiene promesas. Así también
aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿ves? Hay un remanente escogido por gracia, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese remanente escogido por gracia está representado en la figura de Noemí. Noemí fue la única que quedó viva, ¿verdad? De su familia en la tierra de Moab, figura de las naciones. Digamos que Noemí representa el remanente de judíos que sobrevivieron a toda la matanza que estuvo en el exilio. Y como el Señor visitó nuevamente su tierra para darles pan, Noemí oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado su pueblo, se levantó y salió de los campos de Moab para volverse a su tierra. Pero ya no llegó sola. Iba Orfa y Ruth con ella. Al llegar a la frontera entre Moab y la tierra de Israel, Orfa, que es figura del falso cristianismo, besó a Noemí, lloró y se dio la vuelta y se regresó a la tierra de Moab a buscar al Dios de Israel, pero también a sus ídolos, Quemos, ídolo aborrecible. ¿Ya? Entonces, estamos en la frontera en este tiempo entre la tierra de Moab y la tierra de Israel. El Señor está evidenciando qué es lo que hay en el corazón del creyente. Y lastimosamente hay muchos creyentes a la manera de oro. Lloran, dicen que quieren buscar al Señor, pero al ver las consecuencias que se van a afrontar al cruzar a la tierra, mejor deciden volverse. Pero quedó Ruth, figura del verdadero cristianismo. A pesar de las consecuencias, dice, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo voy a morir. Donde tú vayas, yo iré. Ah, y la siguió. Ah, entonces estamos en esa frontera. Así también en este tiempo ha quedado un remanente. Escogido por gracia. Fíjese, mamá. Un remanente escogido por Dios nunca ha revocado el pacto que hizo con su pueblo. Nunca, nunca lo ha revocado porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Son, dice la escritura, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Esa exclusión que hubo, ese exilio que hubo para nosotros, fue nuestra salvación, amado, para usted y yo. Y si en su dureza, si en su mal comportamiento Israel, Dios lo usó para bendición para las naciones que somos nosotros. Imagínense cuando Israel sea salvo todo, qué bendición nos va a traer, ¿va? Qué maravilloso, ¿va? Estamos viviendo un tiempo, dijo un hermano, un tiempo maravilloso. Estamos viendo las señales cumplidas. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia podemos encontrar entre Israel y las naciones? Dice la escritura en Romanos 9:31. Mientras Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. Es, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué Israel en este tiempo no alcanza salvación? Todavía, todavía no es el tiempo. ¿Va? Porque Israel lo que busca es la justicia por medio de esas obras de la ley, sin la ayuda de Jesús. Quieren buscar salvación sin la ayuda de Yeshua. No lo reconoce. Es lo mismo que pasa con el Islam, ¿verdad? Dice que en la religión, o digamos en lo que ellos estudian del Islam, ellos adoran a lo que se conoce como Alá, ¿va? Y dice que Alá se muestra misericordioso frente a todos los que viven según las leyes del Corán. Si alguien quiere seguir el Islam, pero si no se rige al Corán, no puede, Alá no le va a dar misericordia, ¿va? Lo mismo está pasando con el pueblo de Israel. Quieren buscar la justicia, pero sin Jesús.
No pueden ser salvos, ¿va? No se puede. Porque por eso vimos la puerta de la oveja. Tiene que ser restaurada. Yo soy la puerta. ¿Quién dijo? Cristo. Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrar, ese va, ese es salvo. ¿Va? Por la puerta de la oveja, que es Cristo. Si no se entra por ahí, aunque quieran obedecer la Torá, pero sin Cristo, no se puede. Nunca se va a poder. Porque la ley del Señor solo nos muestra nuestra incapacidad de que no podemos obedecer. Y se amaba si no es por medio de Yeshua. Damos gracias a Dios por eso, amada. Entonces, no hay ninguna diferencia ahora en este tiempo entre Israel y las naciones. No, no hay ninguna diferencia. En la condición que Israel se encuentra ahorita, aunque ha sido resucitado y restaurado físicamente, no hay ninguna diferencia entre Israel resucitado físicamente contra las naciones, no hay, porque ambos quieren alcanzar la justicia por su propio esfuerzo. Y ese propio esfuerzo que quieren hacer proviene del pecado. Usted y yo no podemos alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas es figura del pecado, no podemos. Necesitamos hacerlo por medio de Cristo, por, como dice alguien, por la naturaleza del segundo Adán. Porque si buscamos la justicia con nuestra propia fuerza, estamos haciéndolo con la naturaleza del primer Adán, ¿verdad? Es que Dios nos va aclarando un poco más. Por eso la puerta del muladar va a ser restaurada si hemos dejado el viejo hombre. No se puede restaurar con la vieja naturaleza, no se puede, porque ahí es pecado, amados hermanos. ¿Se da cuenta? Como está escrito, aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. ¿Cuál es la piedra de tropiezo para el pueblo en este tiempo? Dice, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Es Jesucristo, ¿no? ¿No? Es Jesucristo. Para el pueblo de Israel es Jesucristo. No lo reciben. Doy gracias a Dios, porque hay un remanente que ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el camino de Maús, ¿verdad? Cleofas y el otro que no se le menciona el nombre. Esos dos creyeron en Cristo. Esos eran ajenos a los 11 discípulos que el Señor Jesús había elegido. Ellos no pertenecían al grupo, pero Dios se les manifestó en el camino de Maús, ¿verdad? Dice que Jesús se les empezó a caminar con ellos y ellos no le reconocían. Hasta que clamaron, dijeron, quédate, Señor, porque se hace tarde. Y lo entraron y se sentaron a la mesa, dice que partiendo el pan, dice que les abrió sus ojos. Y lo reconocieron, pero al instante se les desapareció. Y estos dos discípulos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y partía el pan. Automáticamente se levantaron y corrieron a donde estaban los 11. Quiere decir en este tiempo que el Señor, en una pequeña cantidad, en el pueblo de Israel, el Señor se les ha manifestado a ellos. Y ellos han empezado a creer en Yeshua. Y estos que están ahí han empezado a predicar el Evangelio. Pero se les ha revelado el Señor a través de las Escrituras, porque dice que el Señor les abrió las Escrituras desde Moisés, los Salmos y los profetas. Y a base de eso les ardía el corazón a ellos. Entonces a nosotros nos tiene que suceder lo mismo, hermanos, si queremos que Dios nos revele las Escrituras, como lo hizo con estos dos discípulos en el camino de Maús. Debemos tener comunión con Él, porque dice sentándose a la mesa, es sentándose a la mesa. Qué maravilloso. Esto para mí es maravilloso, amado. La puerta del muladar es algo que debemos restaurar ya, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy malo y muy corto. Damos gracias a Dios por eso. El pacto de Dios no ha sido roto contra su pueblo. El pacto de Dios permanece
al cual le hizo a Abraham, al cual le hizo a Isaac y al cual le hizo a Jacob. Entonces, ya para ir finalizando, hermanos, no se me vayan a desesperar, ya voy a terminar. Pero hay una imagen profética en Jacob y sus hijos. Lo voy a tocar solo con lo más leve posible porque esto lo vamos a ver cuando toquemos el tema de la vida de José, ¿verdad? La imagen profética de Jacob y sus hijos es figura de los judíos y de los gentiles. Y se acordó, dice, Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Digamos, podemos traer una sombra en Raquel como el pueblo de Israel y Jerusalén, ¿verdad? Eran estériles, ¿verdad? Vemos que Raquel era estéril, ella no podía tener hijos como Ana. Y vemos en la historia que Lea tenía hijos, las siervas de Lea también, las siervas de Raquel tenían hijos, pero Raquel no podía tener, ella no tenía, era estéril. Pero vimos acá, y se acordó Dios de Raquel, es lo mismo que le pasó a Ana, ¿verdad? Se acordó, ¿verdad? Y la oyó Dios y le concedió hijos. Igual Raquel era estéril por causa de Dios. Dios había cerrado su matriz. Dice la escritura después, concibió ella y dio a luz un hijo y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Mire qué sombra maravillosa acá. Era estéril Raquel. Dios le quitó la afrenta, la vergüenza. Le concedió un hijo, José. José es figura del Mesías, de Cristo. El pueblo de Israel, la viña, ¿verdad? Y la higuera plantada en Jerusalén, que es Jerusalén dentro de la viña, eran estériles. Pero en ese tiempo el Señor le dio un hijo a Israel, que fue José, que fue Jesús. Pero viene aquel y dice, añádeme, Jehová, otro hijo. Fíjese qué palabra, añádeme. Pongamos atención, añádeme. Ya Dios le había dado a José, ¿verdad? Al pueblo de Israel le dieron al hijo de David. ¿Cómo le decían a Jesús? Hijo de David, ten misericordia de mí, que era Jesús, va. Pero viene la exclamación, o viene el clamor, añádeme otro hijo. Es, añádeme Jehová otro hijo. Qué maravilloso. Dios le quitó la ofrenda a Raquel a través de su ruego y le dio a José, pero le añadió otro hijo. ¿Quién fue el otro hijo que le añadieron? Benjamín, el menor. Formemos el panorama. José es una imagen de Cristo. Y Benjamín, ¿qué puede decirse de Benjamín? Es una imagen de los creyentes de las naciones. Dios le dio un hijo, su único hijo. Pero dice, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, en cuanto hablando de Cristo, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, estos que reciben a Cristo son Benjamín. Fíjese, amado hermano. Entonces, y le puso nombre José, pero ella dijo, añádeme, Jehová, otro hijo, y le dio a Benjamín. Vemos que ya José pues era gobernante de Egipto y usted sabe la historia. Se vienen los 7 años de hambre. Fíjese, amado hermano. A ver, los 7 años de abundancia ya pasaron, hermanos. Les tengo una mala noticia, digo yo, no sé cómo lo va a tomar usted, pero estamos empezando los 7 años de hambre. Fíjese, amado, comenzaron a venir, dice, los 7 años de hambre.
como había dicho José, hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Mire qué tremendo es. Estamos entrando en esos 7 años, dice, hermano. Pero en la tierra de Egipto había pan porque estaba José, ¿verdad? Todavía en la tierra de Egipto, entre las naciones, todavía. El atardecer de la gracia todavía está ahí. Fíjese, amado hermano. Y dice 42:2, y dijo, he aquí, yo he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Esto podemos compararlo. Y Jehová visitó nuevamente a su pueblo para darles pan. Exactamente. Estas palabras dice, y dijo, yo he oído que hay alimento en Egipto. ¿Quién oyó? Jacob y sus hijos. Era tanta la hambruna que oyeron ellos que en Egipto había pan para poder sobrevivir. Descended allá. Usted conoce la historia. Jacob envió, pero no envió a Benjamín. Él no envió a Benjamín. Y dice, mira lo que dice acá, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo para que no le acontezca algún desastre. Mire qué maravilloso. Jacob mantuvo a Benjamín, su hijo menor, hermano de José. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Que no nos olvide. Pero lo mantuvo en la casa, no lo dejó ir. A los otros 10 hermanos, ellos sí fueron y descendieron a Egipto a ver a José. José los reconoció, ¿verdad? Lo podemos ver en la palabra. Dice que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no reconocieron a José. Esta es una figura maravillosa. De la misma manera, Jesús en este tiempo conoce a sus hermanos, conoce al pueblo de Israel, pero su pueblo todavía no lo conoce a él, ¿ves? Mire, qué figura tan bonita, ¿va? Es lo que le pasó, vuelvo a repetir, al camino de Maús, ellos iban y Jesús se les manifestó en el camino, ellos no lo reconocieron, pero él sí los conocía, no lo conocía. Ellos descendieron a Egipto y no conocieron a José. Qué venda, ¿va? Qué ciegos estaban. Así está la mayor parte del pueblo de Israel. Están con una venda, están cegados, no pueden ver al Mesías. Solo a unos cuantos el Señor se les ha manifestado. Mire qué terrible. José no se dio a conocer a sus hermanos cuando estuvieron delante de él. José no se les reveló, no les dijo quién era, sino que qué es lo que hizo. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Permítanme. Perdón, hermanos. Eh, Mira, pues dice acá, respondiendo Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Vamos armando la profecía, ¿verdad? Vamos armando la profecía. Raquel se le quitó la afrenta, tuvo a José, pero ella clamó, hizo, añádeme otro hijo, Benjamín, que son los creyentes de las naciones. Entonces, los hermanos descendieron a Egipto para no perecer, porque vieron que en Egipto había alimento. Estuvieron delante de José, no conocieron a José, pero José sí los conoce. Pero José tampoco les dijo quién era. Y más bien les dijo, váyanse nuevamente, vuélvanse, ¿verdad? Y no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Noemí y Ruth. Noemí figura remanente Israel y Ruth podemos decir que ahora figura Benjamín. Es como vamos entendiendo un poquito más. Ruth tuvo un encuentro con vos primero.
no la tuvo con Noemí, pero Noemí supo y dijo estas palabras: este pariente que es vos es el que nos, dice, puede redimir. Aunque Ruth no era descendiente de Israel, sino era moabita, Noemí no dijo, este pariente me puede redimir. Noemí dijo, es el que nos puede. De alguna manera, el pueblo de Israel tiene el presentimiento de que Yeshua, que nos ha redimido a nosotros, también nos puede redimir a ellos. Pero lo tienen muy alejado y todavía muy lejos de su corazón y de su mente, pero tienen la sospecha, aún en este tiempo, dice, amado hermano. Imagínense, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Hoy Jesús, hoy el Mesías, todavía no se puede dar a conocer a su pueblo, a sus hermanos, porque Benjamín todavía no está. Dice, mire, ¿qué quiere decir Benjamín? O sea, la plenitud de los gentiles todavía no ha llegado o no ha entrado, ¿verdad? Esta es la causa por la cual Israel todavía no ha podido ver al Mesías, porque Benjamín todavía no está. O sea, usted y yo no estamos completos, todavía faltan algunos, porque dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. ¿Qué quiere decir? Que Benjamín tiene que irse a casa. Y usted sabe cuál es irse a casa, ¿va, mi hermano? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios que todavía faltan algunos y que nos da tiempo el Señor todavía de poder arreglar nuestra vida y sacar toda la basura que pueda haber en nosotros. Dele gracias a Dios que Dios nos ha hecho parte de su pueblo. Eso es lo poco que he podido comprender hasta este punto. Pídale a Dios que me ayude para comprender un poquito más la vida de José y poder entenderlo y así poder transmitírselo. Pero hasta este punto estoy contento de saber que Raquel pudo decir, añádame otro hijo. A causa de la dureza y la ceguera espiritual que tiene el pueblo todavía de Israel, nosotros como Benjamín todavía no hemos ido a casa porque falta que se complete. Pero mire qué bendición, cuando nos vayamos a casa, entonces José se le va a revelar a sus hermanos y les dirá quién es él. Entonces Israel será salvo. Así que vale la pena limpiar la puerta del muladar. Espero que en esta noche les haya edificado la palabra y disculpen, hermanos, que me haya extendido, pero si no, no lo termino. El tiempo para mi hermana Silvia. Gloria a Dios, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. Tremenda revelación de la palabra de Dios que nos ha enseñado. Tremendo. Me ha dejado, pues, le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por esta preciosa palabra de Dios. No sé ustedes, hermanos, pero hoy hemos aprendido mucho. Deme un minuto. Ok. Todos, familias, de alguna u otra manera, tenemos una basurita o quizás una pelucita, como dijo el pastor Estuardo. Muchas veces puede ser una falta de perdón. Yo no lo sé. Cada uno lo sabe. Cada uno de nosotros. Pero tener eso dentro nuestro, ha sido claro el estudio, nos puede provocar una esterilidad espiritual. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos revele aquellos pecados que puedan haber en nuestras vidas, que no los podemos ver, pero que están, para poderlos confesar a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, como dijo nuestro pastor, con un corazón sincero, honesto a Dios. ¿Por qué es importante, familia, todo eso? Porque necesitamos santificarnos y consagrarnos a Dios
porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si tú no has invitado a Jesús en tu corazón y quisieras hacerlo hoy, de todo corazón, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones en todo lo que te he ofendido, pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, de fe te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que el Señor nos ha permitido estar. Y a los hermanos que se encuentran con nosotros en vivo, le pedimos que se queden, porque tenemos un tiempo de preguntas y respuestas con nuestro pastor Esteban. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy con nosotros y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia de Dios, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.